Los maestros, soy Rusby Jazmín Vázquez Hernández, de la licenciatura en Educación Primaria. El día de hoy vengo a presentar mi informe de prácticas profesionales denominado Implementación de textos narrativos como estrategia para la producción de textos escritos en el sexto grado Grupo B de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, para obtener el título de licenciada en Educación Primaria. Dicho informe está constituido por un total de 3 capítulos. En el primer capítulo se aborda el contexto en el que el alumno se encuentra inmerso, por qué es importante tomarlo en cuenta y los factores que en él intervienen. En el capítulo 2 tenemos contemplado todo el marco teórico referencial con el que se sustenta la investigación realizada. En el capítulo 3 tenemos las actividades realizadas durante las prácticas, así como la propuesta de innovación que se le hace al maestro titular del salón para continuar con la disminución de la problemática detectada. En el capítulo 1, el contexto y su importancia en la producción de textos escritos en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Es muy importante tomar en cuenta todos los factores en el que se encuentra inmerso el alumno, tanto su factor económico, su social, cultural, porque así permite una correcta realización de las actividades escolares. En el estado de Chiapas tenemos en cuenta que tenemos un estado culturalmente diverso y muy rico naturalmente. Las principales actividades económicas que sustentan al estado es la agricultura, la ganadería y el turismo. Cuenta con una gran diversidad de animales y de plantas que hacen a nuestra biodiversidad rica y realmente valorada. Posteriormente tenemos a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se encuentra ubicada en este estado. La economía principalmente se basa en el turismo, en el comercio y producción de artesanías. Cuenta con un patrimonio cultural muy grande para el país, ya que esta es considerada la capital cultural del estado y es considerada una ciudad, un pueblo mágico. Fue fundada en 1528 por Diego de Mazariegos. En esta ciudad se encuentra ubicada la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, la cual tiene 74 años de servicio, siendo una de las mejores escuelas de nuestra ciudad. Cuenta con diversos programas como el programa ERA, el programa de escuelas de calidad, y actualmente se encuentra inscrita en el programa de escuelas de tiempo completo en su modalidad de tiempo ampliado, por lo que los alumnos permanecen en la institución de 9 de la mañana a 2:50 de la tarde. Esta modalidad beneficia el aprendizaje de los niños. Cuenta con un factor económico medio y medio alto. En su infraestructura cuenta con 18 salones aptos para la realización de las actividades, 2 canchas de básquetbol, 3 canchas de fútbol que se encuentran divididas en primeros y segundos, terceros y cuartos, quintos y sextos. Esto evita que los niños se confronten a la hora de recreo. Cuenta con una plaza cívica techada, un escenario, así como oficinas administrativas, un desayunador que actualmente funge como una sala de usos múltiples. Además cuenta con 3 entradas más una adicional que es la salida de emergencia que se encuentra en la parte posterior. Dentro de esta escuela se encuentra el aula del sexto grado Grupo B, que cuenta con un factor económico medio y medio alto, lo que hace favorable la realización de actividades diversas porque los alumnos cumplen con los materiales solicitados. Cuenta con un total de 28 sillas de paletas aptas para niños que son diestros y zurdos. Cuenta con muebles que permiten guardar material
así como casilleros que permiten a los niños dejar sus libros y sus cosas, 2 pizarrones blancos, un proyector, así como un espacio para el docente titular con 2 mesas en las que tiene sus cosas y material de apoyo. El sexto grado grupo B está conformado por un total de 28 alumnos, de los cuales 15 son niños y 13 son niñas. Se encuentran en una edad entre los 11 y 12 años, que según Piaget se encuentran en el estadio de operaciones concretas. Este grupo cuenta con valores muy bien establecidos como el respeto y la honestidad. En el salón no se presentan grandes conflictos, más que algunos detalles entre compañeros. Muestran interés a la hora de trabajar, son muy respetuosos y a pesar de que están en el proceso de cambio de niñez a adolescencia, se muestran muy tranquilos. El maestro muestra gran motivación, compromiso, responsabilidad y experiencia, pues cuenta con 15 años de servicio frente al grupo. Tiene materias afines en las que le gusta trabajar más, sin embargo es comprometido en todas sus actividades. Sus actividades están de acuerdo al plan y programa. Como en la investigación, se busca que no solo se evalúe el producto, lo final, el resultado de un texto, sino más bien que también se tome en cuenta el proceso, que también se ve inmerso en el plan y programa. La realización de esta investigación resulta ser bastante buena, se espera tener grandes resultados debido a que es una actividad que se realiza de manera cotidiana. Escribir se realiza todos los días, no solo es en la escuela, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana y en cualquier profesión u oficio que los niños más adelante deseen desempeñar. Para llegar a la problemática detectada y elegida para la investigación, se realizó un diagnóstico. Ese diagnóstico fue realizado por el docente titular por medio de una prueba escrita y además del observado durante el periodo de observación y ayudantía. Se encontraron diversos problemas en diversas materias, siendo estas matemáticas, geografía, historia y español, específicamente en español, que es la producción de textos escritos, en donde los niños mostraban falta de interés, desmotivación, y no les gustaba escribir o les costaba, y sus textos solicitados eran muy pocos y con muy poca creatividad. Se decidió realizar la investigación en esta problemática debido a que el maestro es más afín a las otras materias y me sugirió realizar esa investigación. Los alumnos se relacionan muy bien entre ellos, hay muy buen respeto. Con el maestro tienen confianza y buena comunicación. Los maestros hacia mi persona también mostraron confianza. De la misma forma los niños y los padres de familia hubo buena comunicación, y entre maestros también la comunicación era buena y existía un trabajo colaborativo. La problemática elegida para la investigación se relaciona directamente con todas las asignaturas, porque en historia, formación cívica y ética y ciencias naturales son materias en las que se realizan muchas actividades de escritura, sobre todo en formación cívica y ética, que los contenidos de español se efectúa la transversalidad y se reflejan las actividades que aprenden en español, las vuelven a realizar con temas de formación cívica y ética. En matemáticas, una correcta redacción promueve en el alumno un pensamiento crítico, analítico, por lo que sugiere un mejor desarrollo en matemáticas.
En la investigación se obtuvieron un objetivo general y 5 objetivos específicos que todos llegan al punto de que los alumnos fortalezcan y desarrollan las habilidades que ya poseen, que ya deben traer desde los primeros grados de educación primaria, y así poder redactar diferentes y muy interesantes textos, y no solo narrativos, sino de otros géneros que se relacionen al español. En el capítulo 2, que es implementación de los textos narrativos como estrategia para la producción de textos escritos. En esta parte vamos a ver lo que los teóricos opinan respecto a la problemática detectada. Tenemos conceptos de varios autores que nos dicen que la lectura y la escritura es un proceso lingüístico que se adquiere posteriormente al habla. Es claro que los niños no nacen escribiendo, más bien van desarrollando esas habilidades a lo largo del desarrollo escolar. Sin embargo, la narración sí es una habilidad nata que el niño posee. ¿Por qué? Porque el niño cuando es pequeño empieza a hablar, empieza a decir: me caí, me golpeé, hoy me levanté temprano, hoy desayuné esto. Y todo lo que el niño cuenta ya es narración. Por lo tanto, es muy importante retomar lo que el niño ya posee y trae natamente y desarrollarlo con actividades que sean interesantes para él. Los autores nos presentan las problemáticas o los obstáculos que se encuentran en la realización y en la enseñanza de la escritura. Kaufman menciona que por lo regular en la escritura se muestran obstáculos desde la planificación de las actividades, porque esto se relaciona con lo que Casani menciona, que el docente solo sabe y conoce lo que es escribir, analiza y comprende, pero el niño no. Entonces, eso genera un obstáculo cuando el docente se olvida que el alumno todavía no conoce lo que él sí y quiere que escriba como él escribe, cuando el niño también tiene su propio estilo, sus propios gustos, sus propios intereses y su propia forma de aprender. Sin embargo, lo que el maestro piense de la escritura, si el maestro es motivado a la hora de escribir, si al maestro le gusta escribir, va a repercutir directamente en la concepción que el alumno adquiera, como lo menciona Benavides. Benavides dice que si el maestro es motivado, muestra un gusto al escribir, también el alumno va a adquirir eso, porque debemos recordar que los niños aprenden viendo lo que observan de los otros. Y resulta, según los autores y las investigaciones, que si el alumno no desarrolla correctamente sus habilidades de escritura, va a tener mayores dificultades de expresión posteriormente, que eso genera obstáculos en su vida académica y profesional. Por lo que Lerner propone transformar la visualización de la escuela y llevarla a ser de una escuela tradicional que te dice solo escribe, 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 a verla como un área de libre expresión, de producir textos de manera libre, que al final de cuentas el plan y programa en sus objetivos menciona que el alumno debe ser capaz de escribir diversidad de textos de manera libre y autónoma, tomando en cuenta sus intereses y gustos. Por lo que Lerner, como menciona, es transformar la visualización de la escuela, no hacerla como un lugar de castigo, sino más bien hacerla como un lugar donde el alumno se sienta a gusto, se sienta libre y desee escribir. A su vez, al tener esta concepción ahora de la escuela y de las actividades, ahora el alumno debe saber por qué escribe, para qué escribe y mostrarle ejemplos de lo que es escribir. No solo es escribe y ya, sino decirle: esto es lo que tenemos que lograr, pero para llegar a esto necesitamos pasar un proceso, y el alumno se haga interrogantes para que se interese más a la hora de redactar. En esto entra el diseño de las actividades diferentes y basadas de acuerdo a la edad, a los gustos
y en la experiencia del alumno. La escritura no es un método, la escritura es una habilidad que se desarrolla y según cómo trabajes y abordes sus actividades, como menciona Ferreiro, vas a ayudar o a frenar al alumno. La problemática abarca diferentes niveles, que es desde el proceso hasta la concepción del alumno y la concepción de la escritura misma. En el proceso de escritura el alumno empieza desde los 6 años aproximadamente que ingresa a la educación primaria, incluso mucho antes en el jardín. Este proceso se va dando paulatinamente a lo largo de los 6 años. Sin embargo, llega un punto en la educación que al niño se le corta y se le quitan los cuentos, se le quitan muchas cosas, o ya no se abordan de la manera interesante como se abordaban al principio. Entonces el alumno concibe que la escritura es aburrida porque ya no la trabaja de una manera divertida, porque la escuela la concibe así, que debe ser, si bien la escritura debe ser formal, no debe caer en el aburrimiento ni en la rutina. Los factores que intervienen en esta problemática en muchas ocasiones es la motivación, tanto de cómo llega el alumno, cómo llega el maestro y qué tanto los motiven también los padres de familia en la realización de estas actividades. La estrategia propuesta menciona que es una actividad que no debe ser una actividad rutinaria, sino más bien debería ser una actividad divertida e interesante para el alumno, tomando en cuenta sus experiencias, lo que ha vivido, lo que ve, lo que le gusta, lo que le rodea. En los planes y programas se menciona los aprendizajes esperados, que se espera que el alumno adquiera a lo largo de la educación primaria, y más de acuerdo a la problemática detectada se espera que el alumno se exprese oral y escrita de una forma fluida e interesante, que sea libre y autónomo de escribir y redactar lo que a él le gusta y que respete el orden, la coherencia y de las reglas gramaticales y ortográficas que se le presentan a lo largo de las actividades. En los campos formativos, la problemática se enfoca en el campo formativo de lenguaje y comunicación. Esto se ve reflejado en las prácticas sociales del lenguaje. En la materia de español, por cada tema se vive una práctica social del lenguaje, que es ahí donde se ve reflejado el campo formativo. Y estos campos formativos se van desenvolviendo desde el preescolar hasta la secundaria y es un proceso continuo que muchas veces se ve cortado. En el nuevo modelo educativo nos presenta que el desarrollo de los alumnos debe ser óptimo, que se desarrollen personalmente en todos los aspectos para que el día de mañana en la vida cotidiana puedan sentirse libres de expresar lo que piensan, lo que sienten y realicen sus actividades tanto profesionales y académicas de una manera óptima. El docente y el alumno juegan un papel muy fundamental dentro de la realización de toda actividad académica. El docente del sexto grado grupo B mostraba buena comunicación, su planeación didáctica iba de acuerdo a los temas que se verían en los horarios y cumplía con todos los requisitos que una planeación didáctica sugiere. Llegaba motivado, las clases eran amenas, porque las clases se salían de lo rutinario, debido a que las clases no era solo el maestro habla, sino que también la comunicación era compartida, las opiniones eran compartidas y el alumno se sentía con el deseo de expresar lo que sentía. Sin embargo, necesitábamos aterrizar ese expresar verbal a lo escrito. Los alumnos la mayor parte del tiempo
tenían disposición para realizar las actividades, se encontraban motivados y ellos son lo más importante debido al centro, que son el centro de la investigación de la problemática. En la evaluación, el maestro titular evaluaba con rúbricas y listas de cotejo. Calificaba los productos finales de cada asignatura y al final, en las materias que yo impartí, también realizaba mi evaluación escrita. Sin embargo, en la propuesta didáctica se sugiere que la evaluación no solo sea sumativa, sino que también sea formativa. En caso de la cuestión formativa es evaluar el proceso de cómo el alumno empieza a escribir y cómo el alumno va a terminar en el último texto que le escriba. En la sumativa básicamente se enfoca más en las calificaciones dadas para la materia de español, debido a que muchas de las actividades que se encuentran inmersas en la secuencia didáctica propuesta son directamente temas de la materia de español que se relacionan, y de ahí tenían que salir más las evaluaciones sumativas. La secuencia didáctica propuesta está conformada por un total de 20 sesiones. La estrategia principalmente busca, en un principio era retomar un poco de cómo los niños han trabajado siempre, para posteriormente noten el cambio en el pequeño taller que se les iba a impartir. Esta aplicación iba a ser una aplicación diaria de actividades todos los días posteriores a la materia de español. En el capítulo 3, narración descriptiva de la aplicación de los textos narrativos como estrategia para la producción de textos escritos. Este capítulo se aborda más ampliamente lo que son las actividades realizadas, cómo se llevaron a cabo y qué resultados se obtuvieron. La estrategia didáctica nos presenta que están directamente relacionadas a la materia de español, sobre todo la primera, que era un contraste entre el texto narrativo y el texto dramático, cómo compararlos y cómo a partir de un texto puedes crear otro texto. Las siguientes actividades posteriores a las primeras 3 sesiones marcan un cambio en las actividades, porque empieza la estrategia propuesta por Susana Oceval y recomendada por otros autores como Benavides, en el que sugiere que los textos narrativos son una estrategia pedagógica para la disminución de la problemática en la producción de textos escritos, y sus actividades van siendo diversificadas y con diversos tipos de textos, diversas actividades en la que el alumno se desenvuelva mejor. A partir de estos textos narrativos se busca que los alumnos produzcan nuevos textos. El trabajo, si bien se busca que el alumno sea autónomo y libre, el acompañamiento docente siempre debe estar presente y siempre debe existir trabajo colaborativo para cumplir con las partes del plan y programa en las que se menciona que las tutorías entre alumnos son buenas y las tutorías entre maestros son buenas, y así fomentar y ayudar a los alumnos a lograr los aprendizajes esperados. Es una forma de trabajo diferente porque los alumnos se van a sentir libres, cómodos para trabajar, porque ellos van a marcar sus pautas, sus tiempos y sus ritmos. En esta ocasión, debido a la contingencia sanitaria presente en el país, las actividades que se realizaron fueron 3, que son de la sesión 1 a la sesión 3. Sin embargo, estas sesiones, como
como son directamente la materia de español, se abordaron en un total de 2 semanas. En la propuesta de innovación quedan las 17 actividades restantes que se le sugiere al docente titular debido a la contingencia antes mencionada. Estas actividades son directamente de la autora de Susana Oceval, que promueve pues buscar una estrategia diferente en los alumnos. En la actividad 1 se muestra la planeación de cada actividad, que la planeación didáctica se compone por diferentes aspectos. Cada sesión tiene un inicio, desarrollo y cierre. Cada actividad tiene un propósito y una finalidad. Estas actividades fueron abordadas en un total de 2 semanas, en las cuales los alumnos transformaron un texto narrativo a uno dramático y representaron una obra de teatro para finalmente hacer el comparativo de textos. Estas actividades tuvieron como finalidad el reconocimiento de los tipos de texto, así como la diferenciación de lo narrativo y lo dramático, y cómo a partir de un texto el alumno puede crear otro. Sin embargo, se presentaron algunas dificultades en cuanto a los alumnos, porque la estrategia principal era trabajar grupos pequeños, pero por los tiempos y por factores como la Olimpiada de Conocimiento y como sugerencia del docente, se vio en la necesidad de conformar solo 3 equipos. Estos 3 equipos presentaron sus obras de teatro y sus guiones teatrales, y se observó que si a los alumnos les das la libertad de escribir y de trabajar como a ellos les gusta, los resultados son increíblemente buenos. Dentro de nuestras conclusiones tenemos que tuvimos muchas dificultades en cuanto a actividades extraescolares que se presentaron en la escuela, así como la contingencia que no nos permitió terminar con la aplicación práctica. Nos damos cuenta que el contexto juega un papel fundamental en la realización de las actividades y que la escritura es una habilidad muy importante y necesaria para la realización de cualquier actividad áulica. La escritura es uno de los objetivos principales que la educación básica presenta, y es de suma importancia en todo aprendizaje tomar en cuenta la evaluación de todos los aspectos. Ser un maestro motivado motiva a un alumno. Se sugiere que los alumnos realicen la escritura y la lectura como una actividad cotidiana, sin ser marcada por una materia en específico, sino de una manera libre. Los padres de familia deben estar involucrados en todo momento en la realización de las actividades, y que no se debe olvidar que la lectura es complementación de la escritura, y es necesario fomentar esto en los alumnos para lograr todos los aprendizajes esperados. A continuación se muestran los anexos. Debido a diversos factores, no tuve muchas fotografías, sin embargo ahí vemos la organización del grupo y vemos la foto final de la puesta en escena que realizaron los alumnos. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.